noche, buenas tardes a todos. Vamos a ver un pequeño vídeo resumen, muy cortito, de algunas de las cosas que hacen Mensajeros de la Paz. Eso es un poco de lo que hacen Mensajeros de la Paz. Hay muchas más cosas que veo que ahí no están reflejadas, como son los proyectos en Argentina con madres adolescentes y otras muchas cosas. Pero bueno, a mí me pidieron un poco que para romper el hielo le preguntase algo, ya que soy de la casa, al padre Ángel. Y a mí se me ocurre preguntarle, en esta sociedad en la que estamos, llena de incertidumbres, llena de miedos, de temores, de desilusiones, de desencantos, ¿cómo se te ocurre decirnos hoy que un mundo mejor es posible? Muchas gracias, Juan Miguel. Es cierto, hoy alguien de los periodistas me preguntaba casi lo mismo y me decía en gallego que nunca chove, que no escampara. En asturiano también sabemos decir que nunca llueve, que no escampe. Yo creo que el mundo no se acaba por las noticias que a lo mejor en estos días acabamos de hacer. Pero yo quiero comenzar hoy diciéndoles que se me nota, estoy feliz, pero estoy nervioso de estar aquí con ustedes. Primero darle las gracias de corazón a la Cámara de Comercio el que me haya invitado a estar en Santiago. Es cierto que ayer, el 2 de octubre, hacía 55 años, para aclarar que no es que yo tenga 55, sino que hace 55, que acá en esta tierra bendita
comenzábamos lo que era la Asociación de Mensajeros de la Paz en una parroquia a muy pocos kilómetros. Veníamos haciendo el Camino de Santiago, el otro compañero y yo, Ángel Silva, pero veníamos, en vez de caminando, veníamos haciendo autostop, y cuando nos cogían pues aprovechábamos el coche o el camión, y cuando no, veníamos andando. Y qué coincidencia que al llegar acá cerca de Santiago le preguntábamos a uno de los chicos que se quedaba todavía mucho para llegar a Santiago, y él que nos veía que veníamos ya en aquellos años, aunque no veníamos ya ni con crema, andábamos de corbata ya en aquellos años. Él quería que veníamos a otras actividades y nos quería llevar a una casa de mujeres. Yo dije, hombre, que vamos a eso. Y dice, es que no tenéis anillos. Era muy listo. Se llamaba Isolino Carril. Tenía 14 años, después acabó en esa casa nuestra allí. Por eso hoy me hace una ilusión especial. Pero quiero antes saludar, como no, primero a esas personas mayores, a los ancianos y ancianas que vienen desde una residencia de Mensajeros de la Paz, algunos casi en silla de ruedas, y decirles que gracias, que me hace mucha ilusión, que quizás acabe con lágrimas en los ojos al saludar a tanta gente, al saludar a esa única tía que tengo, gallega, que está aquí, y que cuando la veo siempre le digo, tendrás ya casi 200 años, porque si es tía mía, y yo tengo más de 80, pues ella tendría muchos más. No es verdad, no tiene los 200 años, pero bueno, gracias de verdad a la Fifi por venir, y a todos los que han venido de una manera especial. No quiero ir uno a uno, pero a usted, al señor arzobispo y al obispo auxiliar, me da pudor decirles que gracias, porque uno no está acostumbrado, les confieso de verdad, a encontrar tanto calor y tanto cariño a veces en personas en las que uno también tanto quiere, pero el arzobispo de aquí desde hace muchos años nos quiere, le queremos. Aquí realizamos aquel Día de los Abuelos que hacemos siempre el 26 de julio, y a pesar de que era el día siguiente de Santiago y de todos esos follones que tienen, o líos, como el Papa Francisco dice, que armaban muchos líos, nos dejó poder, con el botafumeiro, con todo, y con todos los ancianos de España veníamos aquí a celebrar aquel Día de los Abuelos de hace muchos años, casi él recién llegado aquí a esta diócesis. Por eso, de una manera especial, déjenme decirles gracias. Llegar aquí en aquellos años, cuando veníamos, no sabíamos a qué veníamos a rezar, veníamos a pedir al patrón de España que nos siguiese iluminando, que nos dijera algo. Éramos casi unos críos, teníamos 24, 25 años nada más. En llegar aquí a Galicia después de 55 años y llegar a un lugar como este, a un sitio tan especial como este, que desde que entramos en el despacho y ver esos muebles, el retrato que estaba allí presidiendo el despacho, y ver que empezaban a llegar ustedes, las autoridades, les confieso que a uno le dice, ¿quién me mandaría a mí meterme en este lío? Lo fácil que es a veces estar allí. Pero miren, Mensajeros de la Paz, que eran un poco ese reportaje de Lidio, yo anotaba una cosa aquí preciosa. Algunos de ese vídeo, a pesar de que está hecho de hace casi 2 o 3 años nada más, menos de 2 años, algunos ya no viven, algunos se han muerto, se han matado. Los ha matado la maldita guerra. Y algunos se han muerto, algunos de esos voluntarios que están ahí han muerto el año pasado por defender a una persona al salir de uno de los comedores. Nosotros comenzamos la obra de Mensajeros de la Paz de la Cruz de los Ángeles allá en Oviedo, y la comenzamos con niños, intentando que aquellos grandes orfanatos, aquellos hospicios que existían, que se pudieran ir desarmando y haciendo hogares de niños, de 7 o 8 niños en cada casa. Y uno de los primeros niños que llegaba allí venía precisamente de Galicia, iba en unos coches salsas que todavía existen ahora, y que yo le fui a recibir cuando llegó a Oviedo. El niño se llamaba Tinín, digo se llamaba porque ya no vive tampoco. Y aquel niño de 7 años de Tinín, cuando llega a Oviedo y yo le pregunto, estábamos recién creados en la Cruz de los Ángeles, en Mensajeros de la Paz, y le pregunto mientras subo desde Oviedo hacia la casa que teníamos cerca del seminario,
que qué es lo que más le había gustado de Oviedo, del viaje. Me dijo, pues, el que me hubieras dado un beso al bajar. Y dije, pues es que a las personas mayores se les da la mano y a los niños se les suele dar un beso. Y recuerdo que se quedó mirando y me dijo, es que a mí nunca nadie me ha dado un beso. Y yo les puedo decir que a pesar de haber estado en guerras, en terremotos, en ver muchas desgracias y muertes, cuando me preguntan qué es lo que más me impresionó, siempre cuento lo mismo. Lo que más me ha impresionado ha sido el primer niño que he tenido, este Tinín, que me dijera que en esos 7 años no le había dado un beso a nadie. Era espeluznante para alguien que pueda tener una sensibilidad. Junto con eso, cuando creamos las residencias de personas mayores, y al despedirse de una de las señoras, Teresa, que tenía 80 años, más o menos los míos, y le di un beso en la frente y me dijo, hace tanto tiempo que nadie me besa. Y yo me quedé seco, parado, no fui capaz de decir ni una palabra. Y a la directora de la residencia que estaba allí le pregunté si tenía hijos, si tenía nietos. Y dice, sí, sí, tiene hijos y nietos, pero como tiene Alzheimer, cree que es tonta, cree que no lo siente. Os confieso que quizás tanto la primera anécdota de ese pequeñín de Tinín como de esta señora aún le sigue dando fuerzas y ganas de seguir trabajando. En aquellos años eran huérfanos, abandonados, niños solos por la calle en aquel Oviedo, en unos tiempos en los que España andaba cabizbaja, sumida en aquella oscuridad de la posguerra. Y llegaban los primeros 600, las televisiones esas en blanco y negro, pero las despensas, no había neveras, allí llamábamos despensas, estaban vacías, muchas familias rotas y la dictadura en aquellos momentos de pie. Tengo que deciros que 50 años después, camino de cumplir los 81, uno se considera todavía como un niño que está viendo a aquellos otros niños que sufrían, que no tenían unos papás como muchos de nosotros hemos podido tener. Y hoy vengo a decirles que un mundo mejor es posible, que la felicidad que nos llama a los hombres de fuerza, somos capaces en nuestro entorno de hacer felices a los demás. Muchos de nosotros lo conseguimos serlo, encontramos la felicidad en ayudar a los demás. Una vez con la Madre Teresa de Calcuta, a la que tuve la ocasión de poder saludarla en algunas veces, nos repetía muchas veces lo de la soledad. Decía que la soledad era la peor enfermedad, lo peor que nos podía pasar, más que los accidentes de carretera, que las enfermedades de cáncer, y era verdad. Y cuando alguien le preguntaba por qué tenía aquella mirada, era una mujer que tenía unos ojos preciosos, una mirada preciosa, y alguien le preguntaba por qué tenía esa mirada que parecía tan feliz, y ella dijo, pues porque yo acaricio a los pobres, hagan ustedes lo mismo y verán cómo son felices. Y es verdad, cuando puedes acariciar a un pobre, cuando puedes acariciar a alguien que lo necesita, uno es feliz. Uno llega a la cama y puede decir, y no porque le haya dado ni una limosna o un dinero o le haya preparado, buscado la pensión, sino porque eso a uno le encuentra que eso puede ser. Y quiero hablar de los voluntarios de Mensajeros de la Paz, algunos de ellos que estáis hoy aquí, a María Jesús, que fue la pionera y la que empezó acá en Galicia, que encarnan de verdad lo que es posible hacer felices a los demás. Cuando en aquellos años 90, como decía el presidente, nos daban aquel premio Príncipe de Asturias de la Concordia, yo fui y no quise recibirlo solo, recibí con aquel niño, con Julio, que hoy todavía está con nosotros, y decíamos lo que seguimos diciendo hoy, que esos premios no se dan a una persona, sino se dan, pues, no, ni tan siquiera a una ONG, se daban a todos aquellos que trabajaban. Y hoy, después de 50 años, vamos viendo que casi las ONGs las tenemos casi cada uno en nuestra familia, que muchas veces, nada menos que en estos tiempos de crisis, lo que hemos visto en nuestra familia, los abuelos eran como esa ONG que sin preguntar por qué dejan el dinero, prestan el dinero, acaba el niño yendo allí. Nos hemos dado cuenta que ayudar consiste en ponerse al lado del marginado, que la solidaridad no es dar de lo que te sobra, sino es compartir y dar de lo que tienes. ¿Cuántas veces, a veces las personas nos llaman para recoger ropa porque les sobra? Eso no es solidaridad. Solidaridad es el poder dar algo de lo que uno tiene. Y sobre todo,
Un mundo mejor lo podemos hacer sobre todo si somos capaces de dialogar, dejar al que sufre con nuestra presencia un mensaje clarísimo, que nos importa. Lo dice muchas veces el Papa Francisco. Tuvimos el gran privilegio en el Año Santo de la Misericordia, que fuimos con todos los sin techo, con 50 de los sin techo de la iglesia de San Antón a verle. Y una de las cosas más importantes que les dijo, que primero se dejó abrazar por ellos y ellos le abrazaban. Una de las cosas que decía, podéis ser pobres, pero lo que no podéis es perder nunca la dignidad. Y estos hombres y mujeres que a veces están apostados en la calle o que vienen alguna vez a dormir en la iglesia, lo repiten muchas veces. La dignidad es la única que no debemos debemos dejar que se la quite nadie. Y eso nos lo repetía mucho el Papa Francisco. Debemos hacer que los que no tienen a nadie, que nos importe, que todo humano que nos afecta, que no está solo, que no es fácil a veces de poder estar al lado de los que les huelen malos pies, o al lado de los que a veces tienen problemas con la justicia o problemas en su propia casa, pero nosotros debemos estar siempre al lado de ellos. De hecho, a menudo cuando uno recibe cartas, emails, llamadas de personas que buscan consuelo porque se encuentran en una situación dolorosa, a uno le sigue costando de verdad, pero uno sabe que hay esperanza. Ayer mismo y hoy, pero ayer mismo, una de las personas que estaba allí, que venía con todos los problemas que puede tener esas personas que no tienen casa, que no tienen familia y que vienen a que les escuches. Al terminar, lo único que te hace que no hemos podido resolver nada, te dicen gracias por escucharme. Y esto es de lo que esta sociedad está falta y ansiosa, de gente que escuche. Cuando alguien ha perdido un ser querido, cuando un niño de enfermo de cáncer, cuando una persona no tiene otra preocupación más que poder comer algo al día, ¿cómo podemos nosotros hablar en positivo, decir que un mundo mejor es posible? Pues para responder a esos mensajes, a veces uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le digo? Y a veces basta con una caricia nada más, basta con una sonrisa, basta un momento en que ni las palabras salvan. Quizás solamente seguir a su lado, que sienta nuestra caricia, el que vive un drama y viene a pedir un poco de oxígeno. De esos hogares de menores a la iglesia de la que hoy en día tenemos, siempre hemos intentado encontrar espacios donde los marginados encuentren cariño, donde puedan desarrollar sus actividades, algunas veces casi extinguidas por la dureza de la vida. Pablo II, un cura, que escribe como los ángeles, dice en uno de muchos libros que tiene, si no te agarras a los bienes materiales, si no vives posesivamente las relaciones con tu familia, si no buscas poder sino servir, lo sepas o no, estás recibiendo 100 veces más. Esa vocación de servicio, por cierto, que no es solo cosa de los que somos sacerdotes, ni es patrimonio nuestro. A veces creemos que solamente podemos hacer el bien los que creemos, los que somos curas, los que son monjas, los que tienen una posición, los que son de izquierdas o los que son de derechas. Y el patrimonio de hacer el bien es de todos, no es solamente de una casta o de una profesión o de unos... y por eso uno insiste una y otra vez que el hacer el bien es patrimonio de todos, que el hacer el bien no es patrimonio solamente de unas personas. Y en la activización ciudadana es servir a los demás, ir a una manifestación para pelear por tu vecino, apuntarte a un grupo de debate. Todos podemos sumar, concienciar, acompañar. Mirar los comedores que funcionan, porque aún hay miles de personas en España que no tienen para comer, pero también funcionan porque hay personas que hacen posible darles el empujón que llenan sus neveras. Hasta hace muy pocos meses, hasta los mismos gobernantes o políticos negaban que había pobreza en España, y sobre todo pobreza infantil. En el último presupuesto que este gobierno hacía, al menos sacaba ya que había una cantidad para erradicar la pobreza infantil, y al menos se reconocía que sí existiendo esa pobreza infantil, y eso no lo decíamos ni unos curas ni unas ONGs, lo dice el mismo gobierno. Necesitamos hacer frente a esa pobreza que todavía existe. Es cierto que en nuestro país no muere nadie de hambre, pero sigue siendo cierto que en nuestro país, nuestro estado, nuestros pueblos, sigue habiendo hombres y mujeres que a veces
pasan hambre, que a veces en sus neveras cuando llegan a casa no tienen para darle un yogur o un vaso de leche a muchas de las personas. Pero también gozamos de un momento de nuestra historia en que como ciudadanos que nos movemos más que nunca, nosotros somos solidarios. Ahí está ese acto tremendo de Barcelona, como hubo el de Madrid, de ese acto terrorista en que había unos muertos. La cosa positiva, la cosa que hemos visto doliéndonos en el alma todo lo que había pasado, también afloraba cómo había montones de personas, cientos de personas que ofrecían sus casas y que ofrecían su sangre y que tuvieron que llegar a decir tanto en Madrid con aquel 11M como en Barcelona, donde yo estuve al día siguiente, en donde había la gente que tuvo que llegar a decir que ya no hacía falta más sangre, que no hacía falta ya que se ofreciera más personas para acoger a los familiares, a los heridos que están allí. Y esta es nuestra sociedad, una sociedad solidaria en la que nosotros sabemos que hay esto. Es decir, hace muy poco en la universidad de aquí, de Pontevedra, nos contaban que habían hecho una campaña de recogida de ropa y el rector tuvo que salir a decir que ya no necesitaban más ropa, que había demasiada ropa. Esta es nuestra sociedad. Pero el mundo de hoy es mucho más solidario que el de antes. El mundo de hoy es mucho mejor que el de hace 200 años, el de hace 100 años, el de hace 50 años o el de hace 4 días. Y el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, es un mundo mucho mejor. Es un mundo en donde hemos erradicado de alguna forma algunas de las enfermedades, donde es cierto que a pesar de que hubo 170 jefes de Estado que en un momento, hace creo que casi 10 años, y no se ha cumplido todavía, intentaban erradicar lo que era el analfabetismo, la pobreza, muchas de las enfermedades, en ese milenio no se han cumplido muchas de esas cosas, pero muchas de ellas sí. Hoy muere menos gente de hambre que hace años. Hoy hay un montón de enfermedades en las que somos capaces y en las que han sido capaces que en esos países del tercer mundo pudieran vivir. Hoy en la mayor parte de los partos de muchas de las mujeres no hay ese porcentaje tan grande en que morían tantas personas. Ahí tenemos ese hospital que no sé si salía en uno de estos sitios donde estábamos. Pero también vengo a decirles que hay que creer en los políticos, ante todo en los que tienen una gran vocación al servicio del pueblo. Al menos por definición, la política es eso, es servir a los demás. El Papa Francisco, cuando habla de ellos, dice que es una de las maneras preciosas de hacer el bien, que su trabajo, tu agenda, sus convicciones estén dispuestos al servicio de los demás con el objetivo de crear una sociedad más respetuosa, más justa y más agradable. Y a pesar de las tensiones sociales, de las decepciones que tantas veces nos dan los que nos representan, y ahí están estos últimos días, sin embargo, tenemos que animar a creer de verdad en los políticos. Ellos son los que pueden, a los que hemos elegido para mejorar nuestras leyes y ponerlas en práctica en pro del encuentro y del bienestar. Si nos fijamos en lo que nos une en vez de lo que nos separa, si dejamos de crear nepolismos que ofendan y excluyan a unos, si nos damos cuenta de que la opción y la obligación de los políticos es trabajar por nosotros, seguramente ellos mismos estarían más felices y se dedicarían a trabajar. No hay que tener miedo a los políticos, sino creer en ellos, no vivir en la Sodoma del miedo. Desde Mensajeros de la Paz, desde hace 55 años decíamos que queríamos y que creemos en Dios y en los hombres. Cuando decimos que creemos en los hombres es creer en los gobernantes, en los periodistas, en los médicos, en los políticos, porque si uno no es capaz de creer en ellos, tendríamos que apagar. Creamos en los políticos para exigirles un compromiso inalcanzable en lo que necesitamos, que protejan la sanidad pública, una educación para todos, grandes y pequeños, del barrio bueno y del barrio pobre, la educación sin la que no podríamos absorber el pasado para abrirnos al futuro, como decimos, de las pensiones de nuestros mayores, la luz, la calefacción de nuestras casas, el ocio que también necesitamos para ser felices y la mejor riqueza por poseer la cultura, que materialicen las promesas de estado del bienestar en el que vivimos, donde todos tenemos derecho a contar con un mínimo de seguridades materiales. A los que tratan a veces de mentirnos, a los que continúan poniéndonos etiquetas de ciudadano de primera o de segunda o de tercera, le decimos que no vamos a callarnos,
Y aquí recuerdo aquellas palabras del cardenal Tarancón con el que comenzamos nosotros allá en Asturias la Asociación de la Cruz de los Ángeles Mensajeros de la Paz. Un cardenal que desde siendo obispo, desde aquella Solsona, escribía una carta que titulaba El Pan Nuestro, no el Padre Nuestro. Una carta en la que decía él, y en la que nosotros hoy casi todos los días, cuando rezamos el Padre Nuestro en la iglesia San Antón, le recordamos y recordamos antes estas frases de él. Decía: no podemos callar, no debemos callar por más tiempo. Llegan hasta nuestros oídos los clamores de la multitud que pasan hambre. Parte en nuestro corazón del Padre las angustias y las estrecheces que sufren nuestros hijos, y un deber inolvidable pone la pluma en nuestras manos. Quizá no consigamos nada con nuestras palabras, quizá los egoísmos y la malicia de los nombres ahoguen nuestra voz, pero queremos, cumpliendo con nuestro deber, que juzgamos sacratísimo, reforzar con nuestra voz y con nuestra autoridad el clamor de nuestros hijos. Y esto lo decimos, y lo dicen, no solamente lo dijo un cardenal, un obispo entonces, sino lo decimos muchas personas, lo decís muchos de vosotros, y lo dicen muchas personas cuando ven que de verdad lo están pasando mal. Mirad, el otro lema de Mensajero de la Paz es que solo ante un niño, ante un anciano nos ponemos de rodillas. Por último, recordemos a nuestros políticos que no se olviden de nadie, porque todos importamos lo mismo. Seamos personas con o sin discapacidad, personas con o sin recursos, personas con o sin hogar. Con esas cuestiones se refieren a lo que tenemos, pero sentir, todos sentimos lo mismo. Por eso, para que un mundo mejor sea posible, es imprescindible contar con esa empatía. No solo ponernos a la acción juntos, sino que además sintamos los de los demás como una preocupación o un dolor que también son nuestros. Llamarlo empatía o compasión, o llamarlo piedad, como hizo María Zambrano, para hablar de nuestro comportamiento frente a los demás seres. No podemos construir un mundo mejor si no aprendemos a tratar con lo diferente. Algo que nos enseñan en la universidad, yo diría que ahora nos comienzan a enseñar en las guarderías, sino que aprendamos acercándonos a ellos. Por eso, cooperantes, antes de intentar solucionar algún tipo de exclusión social, lo que les preocupa, hace una inmersión para ayudar, tiene que comprenderme. Por el contrario, creer que de frente es distinto, cerrarse a la oportunidad de conocerle, lo que han ocasionado a través de los siglos, todas las guerras y las más injustas situaciones de desigualdad. Recuerdo ahora, y merece ser recordado, ese poema de esa amiga nuestra, esa primera voluntaria que tuvimos, Gloria Fuertes, que me defendió y me acompañó siempre. Dice así en ese poema: era un país tan pobre que el arco iris era blanco y negro. Había un hombrecito que había trabajado tanto en una protección de café que acabó morido. En 4 palabras, la poesía describió un panorama completo de injusticias. La de que nacer en un sitio o en otro, el país pequeño en el poema quiere decir empobrecido, suele determinar los colores, es decir, las comodidades, las experiencias, las satisfacciones, y de los que vayan a disfrutar en tu vida. La de que personas que sufren situaciones de exclusión a menudo no pueden superarlas por sí mismos, y si no es por intercesión de alguien que la ayude a salir, acaban moridas de verdad. Ayer fue el Día Internacional de la No Violencia, y yo quiero recordar a Gandhi y a todos los que vivieron luchando por un mundo con más luz y menos conflictos, con más vida y menos pobreza, con más entendimiento y comunicación y menos miedo. A un Vicente Ferrer, a una Teresa de Calcuta y a cada Vicente y Teresa anónimos que se han marchado voluntariamente a las fronteras europeas a aportar su humanidad dentro de un campo de refugiados. Hace muy poco veíamos a una de esas voluntarias de la Cruz Roja que perdía la vida. Pero déjenme leerles solamente hoy el título de uno de los periódicos que dice: rescatados en el agua de Murcia 119 migrantes en 11 pateras. Salvamento haya 2 embarcaciones más en el mar de Alborán de esos 65 ocupantes. Esta es en nuestra España. Pero el domingo por la tarde
Salvamento Marítimo rescataba también a 27 hombres y 4 mujeres en una patera que fue localizada a 55 millas náuticas del sur de Almería. Los refugiados, ese problema que tenemos nosotros, esto que tanto le acucia a nuestro Papa Francisco, que llegó a decir cuando fue lo de la isla en donde murieron tantas personas, que era una vergüenza lo que estaba pasando, que sigue siendo un escándalo el que siga habiendo niños que mueren de hambre, personas que han visto interpeladas por el Dhamma, que han sentido una palabra que solo necesitamos nosotros. Esto no pasa a miles de kilómetros de nuestro lugar donde estamos. Por eso dejemos de tener miedo a tantísimas cosas que tenemos de puro desconocimiento. Como cuando hay personas que a veces me preguntan cuándo se les da apoyo social a las personas que viven en la calle, a menudo lo rechazan, me hacen esa pregunta: ¿y por qué lo rechazan? Muchas veces lo rechazan porque no nos creen. Veréis que no hay ningún secreto, sencillamente la falta de conversación, de diálogo. Si quieres descubrir, comprender su situación, acercarte a ellos y preguntarles directamente, siéntate, escúchales, dedícales un tiempo. Si alguna vez, cuando nos ven que damos de comer a los pobres, nos dicen, hay un dicho, nos dicen que somos unos santos. Pero si preguntamos por qué los pobres pasan hambre y están tan mal y médicamente y tienen tan pocas cosas, te dicen que eres un comunista. No neguemos a nadie la oportunidad de expresarse. A veces nosotros tenemos que saber dialogar, porque les niego el diálogo no se les niega a nadie, ni a los gobernantes de derechas ni a los de izquierdas, y siempre responde como respondió Cristo, que no negó el diálogo ni a las prostitutas, ni a los sumos sacerdotes, ni al mismo diablo. Debatir, dialogar, escuchar y ser escuchado son un privilegio y un derecho, y debemos disfrutarlo y debemos defenderlo. Apostemos siempre por un diálogo más. Debajo de nuestros errores siempre hay luces y posibilidades de transformar. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, tantos cooperantes, tantos voluntarios, nunca un mundo mejor que el que hoy tenemos ha sido hace ni 200 años ni 100 años. Nunca se habían reunido, como les decía antes, más de 100 jefes de Estado para poder erradicar lo que era el analfabetismo. Un mundo mejor sin duda es posible. Y termino hablándoles de esa iglesia nuestra de San Antón, abierta a las 24 horas, todo el año. Mejor dicho, es un espacio donde comprobarlo. Quien entra en la iglesia se para a escuchar a las personas que viven a nosotros acarreando tantas necesidades y dolores. Se dan cuenta de todo lo que tienen para compartir con los demás, para sorprender y alegrar, incluso aunque se hayan quedado sin recursos, amigos, capacidades y lugares. En San Antón, las personas es lo más importante. En esa ocasión que les decía, cuando estuvimos con el Papa Francisco y les presentaba a estos hombres y mujeres de esta iglesia, esos hombres y mujeres sin techo y sin calle, dijo una frase preciosa: estos son la verdadera carne de Cristo. Nos da igual cuál sea el patrimonio, su condición sexual, su raza o su aspecto. Lo que queremos es hacerles sentirse entendidos y potenciar su valentía. Nuestro cepillo abierto les dice que cojan lo que puedan y que dejen lo que necesiten. Nuestra camilla de misericordia les ayuda a cuidarse a sí mismos y a acudir al médico cuando lo necesitan, para los que buscan consuelo a cualquier hora del día o de la noche. Es una isla de misericordia y casa de acogida. Es un oasis de silencio y oración. Es, como el Papa dice muchas veces, que sea esa tienda de campaña, de ese hospital en donde curan las heridas, para los que están solos o heridos por la vida, donde puedan entrar también animales de compañía o recibir bendiciones. Y luego, en ese Perubús, que es uno de esos autobuses adaptado para que puedan ponerse guapos y cortar el pelo, para que les hace sentirse dignos y más seguros porque les ponen así. Pero os confieso que el invento que a uno más le gusta de esa iglesia no es el invento estrafalario, sino la cosa más natural del mundo, una misa camilla como la de los pueblos, redonda, donde a través de esa misa
podemos decirnos las cosas, mirarnos a la cara, decirnos que nos queremos, adivinar qué es lo que le pasa, porque en ellas entendemos y atendemos a las emociones, escuchamos a los solos, consolamos a los desesperanzados, damos alegría a quienes necesitan volver a querer, pero sobre todo reaprender a quererse, porque en esas misas, y ya termino, redondas, sin esquinas, que no pretenden ser bonitas, sino útiles y acogedoras, como eran las mesas de camilla de nuestros padres o nuestros abuelos, encuentra uno esa metáfora de la que perseguimos el mensajero de la paz, los que creemos en un mundo mejor que es posible. Unas mesas gracias a las que todos somos iguales, que nos sentamos cerca y nos miramos a los ojos. Por eso hoy vengo a decirles que un mundo mejor es posible, y vengo a decirles que gracias por escuchar a alguien que en estos momentos se siente tan feliz en esta tierra en la que fue de mi madre, que nació en esta tierra preciosa, en las que uno, cuando alguien le pregunta de qué país o de qué región o qué eres, uno siempre dice lo que es asturiano, pero hijo de mi madre, que era gallega, que nació aquí en esta tierra de Orense. Muchas gracias. Espero que después de esta magnífica charla que todos nosotros seamos mensajeros de un mundo mejor y que todos nosotros pues pongamos nuestro grano de arena, que sería lo que mejor podemos regalarle al Padre Ángel. Y a partir de este momento pues el Padre Ángel está a disposición de ustedes para contestar. Tiene tiempo muy justo porque a las 9 menos cuarto tiene que levantarse sí o sí, porque tiene que coger el avión para Madrid, y por lo cual tenemos pues unos 30 minutos para poder disfrutar de su sabiduría y de que nos, bueno, a todas las dudas que ustedes puedan tener o preguntas que quieran hacer, pues él les contestará. Yo te preguntaría, has hablado de tu actitud, que un mundo mejor es posible. Nos generas esperanza, ilusión, eso es fundamental. Pero no has hablado de los refugiados prácticamente. Es que no hay entendimiento, es que son incapaces del diálogo, es que pasa como con Cataluña, es que no son capaces, es que los egos son más importantes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se habla? Creo que hace 10 días o 15 días se cumplía ya el mandato, el momento en que se habían comprometido un montón de países a traer refugiados y no ha cumplido nadie, ni España ni los demás. La única frase que uno se atreve a decir, a pesar de que haya personas que no lo pudieran entender o eso, pues que es una vergüenza. Pero no lo digo yo esto lo he oído en el Congreso y en el Senado, desde Rajoy hasta Pablo Iglesias, decir que se avergonzaban un poco de ser europeos, que estaban de acuerdo en que no se había hecho todo lo que se había que hacer por los refugiados. Si uno se pregunta, pues que lo hagan, ¿no? No, yo creo que es una asignatura pendiente y es una asignatura en la que yo creo que no solamente ellos, sino a veces nosotros, los de a pie, pues no hemos exigido lo que es. Cuando yo decía que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, recordemos cuando fue el boom de los refugiados, cuando fue aquel niño Alán, que se ahogó y que nosotros hemos puesto en el nacimiento, todos se ofrecían a que los refugiados pudieran venir, que dejaban su casa, muchos nos decían, yo tengo una habitación, y había desde los ayuntamientos hasta conventos de religiosas, hasta instituciones que tenían dispuesto y siguen teniendo dispuesto para que puedan venir los refugiados. Creo que no me equivoco al decir que falta una voluntad política. Han venido 2.000 o 1.800 de eso, pero si me sigue estirando la lengua, pues para no complicarme la vida digo la palabra del Papa, es una vergüenza. ¿Qué? No. Sí, bueno,
pesar de que profesionalmente ya estoy en una situación no tan activa, sin embargo siempre estoy pensando en el futuro. ¿Usted no cree que en vez de que exista una situación presente como una suma de individualismos, no debiera fomentarse a través del sistema educativo el reconocimiento de los problemas sociales e instaurar desde la propia infancia la sensibilidad para resolver ese tipo de problemas? Estoy muy de acuerdo en eso, pero yo creo en honor a la verdad. Cuando hablamos, ahora no está muy de moda hablar bien de los políticos o de los gobernantes, pero cuando hablamos, es decir, yo creo que en todos los servicios sociales, de los colores que sean, se está haciendo casi lo imposible por ello, y que desde las guarderías se está educando a los niños en que seamos más sociales entre ellos y más solidarios. Yo creo que las guarderías o los colegios donde existen tantos niños de distintas naciones o distintas ideologías y casi de colores, es decir, yo creo que es una maravilla. Aquí no ha habido, hubo alguna vez alguna explosión social por ahí. Yo siempre creí, cuando vinieron aquellos 3 o 4 millones de migrantes en los de esos, que iba a haber una explosión. No hubo ninguna explosión social. Hemos sido capaces de acomodarnos todos y de poder vivir juntos todos. Por eso la esperanza, el creer que este mundo va a ser peor. Es verdad que hay un montón de personas enfermas, no se puede decir otra cosa, que hacen esos actos de terrorismo, que nos tienen en vilo y nos pueden tener en cualquier momento, pero hay muchas más personas buenas, hay mucha más posibilidad. Es decir, hoy vivimos más años, vivimos con mejor calidad de vida, somos capaces de entendernos mejor. Hay un montón de investigadores, y ahora cuando llegaba en el aeropuerto había uno, no sé cuál era el nombre, que era muy especial, de gallego de aquí, un investigador sobre el cáncer, que estaba intentando, pues, por lo menos llegar a curar en lo posible lo que es el cáncer. Esta es nuestra sociedad en la que vivimos. Esta es la sociedad en la que cuando hicimos una campaña de recogida de alimentos, no solamente traían alimentos y se batieron todos los récords allá en aquella Plaza España, sino que las personas cuando van al mercado, a la plaza, y compran para ellos, se acuerdan del vecino de abajo, del vecino de arriba, y sin humillar le dicen, pues mira, he encontrado esta oferta de leche y te he comprado esto, pues si te parece bien. Esta es nuestra sociedad, es decir, en la que vivimos, una sociedad en que, a pesar de esa crisis, no hubo esa explosión social de romper escaparates o de pegarnos entre nosotros para poder comer. Esta es la sociedad en la que los universitarios y después muchos de los jubilados, de los abuelos, le piden que quieren ir a países de Centroáfrica o a países de cooperación a pasar allí las vacaciones o a trabajar con los que están. Es decir, esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es la sociedad en que hoy aquí, en esta misma Cámara de Comercio, si nos miramos lado a lado, todas las personas que están a nuestro lado son buenas personas, y si necesitas o tenemos un problema son capaces de, y no por educación, sino porque yo creo que llevamos dentro de nosotros lo que es el hacer el bien a los demás. Primero porque estamos convencidos, los que tenemos la oportunidad y la bendición esa de poder hacer más el bien, de que somos felices, que cuando llegas a casa, si has podido acariciar a alguien o darle la limosna que tenías, que tampoco es pecado dar a veces lo que uno tiene, uno dice, me siento feliz. Es decir, ¿quién de nosotros no sería feliz hoy si encontramos a alguien que no tiene zapatos o no tiene chaqueta o necesita la bufanda y se la dejas y se la das? Yo creo que no hay felicidad mayor que hacer el bien, esto lo sabemos todos, ¿no? Por eso, yo, es decir, creo de verdad que estamos y que tenemos que sentirnos felices de vivir en estos momentos, y que lo que tenemos es, yo creo que gracias a nuestros padres, a nuestros antepasados, a la gente que convive con nosotros, ¿no? Sí, mire, en primer lugar, muchas gracias por su testimonio, que me parece muy importante el ser positivo. Pero la cuestión, para lo que aquí se ha planteado y está sobre la mesa, los refugiados del terrorismo, es cómo hacer el bien, cómo hacer frente a los problemas. San Agustín, Hipona, decía una frase que creo que es muy importante. No hay peor riqueza que la manipulación de la pobreza,
que es lo que decían proverbios, algunos caminos pensamos que nos conducen al bien y nos conducen al mal y a la muerte. Entonces, la cuestión es cómo hacer el bien, cómo, por ejemplo, hacerle frente a los refugiados, cómo hacerle frente a la pobreza. Y hay trabajos, como ha dicho usted, de Daron Acemoglu y James Robinson, que es por qué fracasan las naciones, el origen de la pobreza, el origen del poder y de la prosperidad, donde dicen que hay que luchar por un desarrollo democrático deontológico, es decir, cumplir el deber individual y el deber social, familiar, grupal, eclesial, creyente y no creyente, con honradez, lo más importante además de la honradez, la humildad, el buen trabajo, en definitiva, dar, pero también exigir a cada uno, persona individual y social, lo que le corresponde en justicia justa. Si no hace eso, se puede, por supuesto, resolver algún problema, ser bueno, pero los problemas siguen subsistiendo. Y esto es muy importante cuando en España está habiendo un hecho gravísimo, donde una de las regiones más ricas quiere negarse a la solidaridad, como también pasó en Italia, como también está pasando en otras naciones. Entonces yo creo que esta es la cuestión, a mi modo de ver, humilde, que me parece más importante. ¿Cómo hacer eso que usted está dando testimonio tan importante de forma positiva para conseguir el bien? Muchas gracias. Bueno, usted comenzó con San Agustín. San Agustín dice tantas cosas y todas son buenas, como todas. Nadie le va a llevar la contraria a San Agustín de lo que digan, y yo le voy a llevar la contraria. Me pregunta cómo hacer el bien. Pues eso se lo preguntaron también a la Madre Teresa de Calcuta y a personas cómo hacer el bien. Cada uno desde su posición es de donde puede hacer el bien, y algunos podemos exigir a otros que hagan lo que tienen obligación de hacer, como es la obligación de que tengan vivienda, o que tengan comida, o que tengan educación, o que tengan sanidad, pero otros no podemos más que a veces pues acariciar, sonreír o dolernos lo que está pasando en algunos lugares de esos. Lo que nunca podemos es la violencia o actuar con la violencia, pero lo que usted ha dicho, yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que yo no dije, lo ha dicho usted para adornar la charla. Gracias. Bueno, si les parecen, y dado que muchas personas quieren hacerse fotografías con el Padre Ángel y comentarle algo en persona y tal, les invito a que ya fuera tengamos ese contacto más próximo a él, porque es una persona muy entrañable que se deja fotografiar.